Bueno, entonces vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a seguir con con el video 2 de este tema, ¿no? De la semana 2, ¿ok? Y correspondiente a la unidad 1. Ok, entonces estábamos mencionando que hay actividades de la función financiera y estas actividades, pues vamos a ver que incluyen, entre otras, pero vamos a decir que estas podrían ser consideradas las principales, sería la evaluación y selección de clientes. Por ejemplo, ¿qué pasa? Ventas, por ejemplo, pues él le vende a quien se deje, ¿no? A todos y con todos quiere estar haciendo negocios, es normal, pero la función financiera tiene que evaluar, por ejemplo, si ese cliente tiene la capacidad financiera para pagarnos, ¿no? Entonces, especialmente si estamos entablando una relación para si es sujeto de crédito o no, si es si podemos entregarles antes de que nos haya liquidado la totalidad de la factura, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar a los clientes. Esto es una práctica muy común y esto es una práctica que se lleva a cabo, insisto, en medianas y grandes empresas. Pequeñas empresas, pues no tienen esta práctica, no tienen los recursos suficientes, pero sin embargo, también debería de haber la forma en que las pequeñas empresas, pues, determinen si el cliente tiene la capacidad o no para poder, para pagar, ¿no? Y específicamente, pues, aquellos clientes a los cuales no hayan pagado por anticipado la compra de un bien, ¿no? Entonces, eh, si es que nosotros nos dedicamos a algún tipo de actividad en la cual primero se entrega y después se paga, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que, de alguna manera, cuando menos verificar que el cliente tiene la capacidad financiera para pagarlos, ¿no? Y que no está, pues obviamente metido en situaciones de reclamación legales, etcétera, problemas de ese tipo, ¿no? A eso se refiere esto. Luego también la función financiera debe de evaluar la posición financiera de la empresa. Cada vez que la dirección general o accionistas o alguien más le solicite, ¿no? Por ejemplo, y que le pida cuál es la posición financiera de la empresa en este momento, pues tenga las capacidades para poder responder a ese requerimiento. Así de sencillo. Entonces debe de decir exactamente cómo se encuentra la empresa en ese momento, ¿no? Y eso solamente se hace a través de lo que serían estados financieros. Entonces, para eso se elaborarían estados financieros en ese momento para poder entonces, seguramente para una toma de decisiones, ¿no? Para verificar en qué momento, dónde se encuentra, eh, eh, qué problemas han surgido, cuáles son por ejemplo, un análisis de tendencia es si efectivamente si seguimos desarrollándonos como hasta ahora, pues entonces cuáles van a ser los resultados para el siguiente periodo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es información valiosísima para una toma de decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ajustar o qué es lo que tenemos que mejorar o qué debemos de impulsar porque pues están presentando eh, aspectos favorables en el entorno que hay que aprovechar, no sé, qué sé yo, y pues la posición financiera pues nos lo va a ir indicando. Luego por ahí está la adquisición de financiamiento a corto plazo. Ya he mencionado que la adquisición que el financiamiento a corto plazo es muy caro. ¿Por qué?
por ejemplo, ¿no? El financiamiento a corto plazo supone emergencia, ¿no? Supone disponibilidad de recursos no planeados. Entonces, cualquier recurso, cualquier solicitud de recursos inmediatos o de corto plazo, pues va a tener un costo adicional, ¿ok? Porque no fueron recursos planeados. Entonces podemos estar contratando deuda muy cara, ¿ok? Este es el caso típico, por ejemplo, es para que ustedes me entiendan mejor, pues son el caso de las tarjetas de crédito, ¿no? Las tarjetas de crédito es un instrumento financiero muy ventajoso, siempre y cuando la totalidad de lo que hayamos adquirido y que hayamos gastado y en el cual hayamos utilizado la tarjeta, lo paguemos cuando nos piden que lo paguemos, ¿no? Sin embargo, tenemos otras opciones de pago. Podemos pagar el mínimo o podemos pagar pues otra cantidad, pero estas, mientras no paguemos la totalidad, siempre se van a generar intereses. Y el pago de intereses, ¿no? El pago de intereses, pues son muy altos, ¿no? Este costo anual total que nos da en los estados de cuenta, ahí no lo deben de indicar todas las empresas reguladas, lo tienen que hacer. Pues si se fijan, pues hay unos que llegan hasta el 100%. ¿Esto qué significa? Que anual, ¿no? Entonces significa que si yo no pago la totalidad, estaría pagando el equivalente a, ¿cómo se llama? A intereses de más del 100% anual, ¿no? Entonces es muchísimo, estaría pagando dos veces los bienes o productos o servicios que yo haya adquirido, ¿no? Entonces, por eso es muy caro, ¿no? La tarjeta de crédito, pues es un instrumento, como mencionaba, muy útil, pero siempre la recomendación es que siempre se pague la totalidad. Ahora, para ello, los bancos nos dan entre 20 y 40 días de crédito, ¿no? Esto es dependiendo de cuándo hayamos pagado, ¿no? La fecha en que hayamos pagado. Si adquirimos el día siguiente a nuestra fecha de corte, pues vamos a tener un mes más 20 días, perdón, son 50 días, alrededor de 50 días, para pagar el siguiente corte, ¿no? Entonces, pues es muchísimo, ¿no? Es muchísimo y entonces, pues el financiamiento, pues estaríamos hablando de más de mes y medio, ¿no? En el mejor de los casos. En el peor de los casos serían solamente 20 días, pero sigue siendo un buen, un buen periodo, ¿no? O ayuda. Bueno, luego está la adquisición de activos fijos. La adquisición de activos fijos tiene que ver, por ejemplo, con decisiones financieras de decir, podemos tener un equipo, imagínense que nosotros producimos cualquier tipo de producto, pero resulta que pues ya lo tenemos a su máxima capacidad. Y en el entorno, pues estamos en una industria de alto crecimiento y se están presentando situaciones muy favorables, ¿no? En la industria y entonces en el mercado, quiero decir. Y entonces la demanda claramente está aumentando y está aumentando a tasas interesantes. Pero si nosotros continuamos con esa máquina, aunque esté, vamos a decir, en perfectas condiciones, pues el problema es que esta máquina no tiene la capacidad o las capacidades que se requieren para poder cubrir la demanda, ¿no? El incremento de demanda. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues adquisición de algún activo fijo. Puedo tener diferentes opciones. Puedo comprar un nuevo equipo, ¿no? Adicional al que ya tenemos y con eso cubrir las necesidades, ¿no? Puedo cambiar el equipo que ya tenemos y comprar uno nuevo o con mayores capacidades, ¿no? O puedo, por ejemplo, actualizar este equipo, ¿no?
podría ser alguna alternativa que nos dé el fabricante, actualizarlo y modernizarlo de tal manera que nos diera las capacidades que andamos buscando. Entonces, puedo tener combinación de varias, ¿no? Varias opciones, pero esta función, la adquisición de activos fijos se evalúa en función de estos factores, de la demanda, de oportunidades y también, por ejemplo, puede ser de la obsolescencia, ¿no? Si el mantenimiento y los errores que se están teniendo son, por ejemplo, de los errores y el mantenimiento me están costando ya, son muy altos, pues entonces una decisión financiera puede ser reemplazarlos, ¿no? Los equipos. Luego tengo la distribución de utilidades. La distribución de utilidades ya la mencioné. Y es decir, por ejemplo, en que yo tuve, por ejemplo, una cierta cantidad de utilidades en un periodo de operación de mi empresa y entonces lo que hago es ver a qué voy a destinar esas utilidades. Y entonces hago el reparto, ¿no? Dentro del reparto puedo decir, bueno, tanto va a ser para reserva, tanto va a ser para compra de nuevos activos, tanto va a ser para compra de materias primas, pero también voy a reservar algo, por ejemplo, para eh, pago de deuda, por decir algo, o pago de obligaciones. Y en ese pago de obligaciones, pues voy a tener el pago de dividendos. En fin, esa es la distribución de utilidades. Luego está, por ejemplo, la planeación, organización, dirección y control de la manera eficiente y eficaz. Ya lo mencioné, ¿no? Nuestra función es ver que siempre se estén destinando de la manera más eficiente y eficaz los recursos que han sido destinados a cada uno de los proyectos. Entonces, tenemos que llevar a cabo la supervisión de que efectivamente los recursos están siendo destinados de esa manera a cada uno de los proyectos. Y si no, tomar las acciones correctivas para que esto se dé. Luego está la planeación y control de diferentes inversiones financieras. Bueno, una de las funciones de la función, una de las tareas de la función financiera es sacarle el mayor provecho a todos los recursos, a los recursos financieros principalmente. Dentro de su área se tiene el área de tesorería y el área de tesorería una de sus funciones principales es, por ejemplo, el maximizar, ¿no? El utilizar, por ejemplo, los recursos excedentes, ¿no? Recursos financieros excedentes e invertirlos en activos financieros que nos den los mayores rendimientos, ¿no? Con un riesgo aceptable. Eso es una de las cosas que también debe de prever la función financiera, ¿no? Luego está el desarrollar y fortalecer sistemas de control contable y financiero que sean contables. Entonces, el proceso de la función financiera lo debe determinar la función financiera y estos deben de tener los suficientes controles. Este proceso debe de tener los suficientes controles como para asegurarse de que todo lo que se haga es confiable. Imagínense, ¿no? ¿Qué problema sería si falseamos los estados financieros y estos estados financieros son en los que se está basando, por ejemplo, toda la toma de decisiones de la empresa? Entonces podríamos causar un impacto inclusive devastador, ¿no? O inclusive podríamos meter en serios problemas a la empresa, porque si falseamos los estados financieros y resulta que nosotros estamos reportando esta información a las autoridades para el pago de impuestos y resulta que nos cae una auditoría del SAT y entonces el SAT pues, va a detectar que hay una eh,
hay unas discrepancias importantes entre lo reportado y lo real. Y entonces, pues eso nos van a acarrear una serie de problemas de multas, de suspensiones, etcétera, ¿no? Inclusive de tipo, puede ser de tipo administrativo, pero inclusive penal, ¿no? Por otro lado, pues hay que administrar los ingresos y los egresos de la compañía, ¿no? Así es. Hay que, dentro de la parte del control, pues hay que eh, administrar los ingresos y en el sentido de decir que efectivamente contra lo presupuestado, contra lo planeado, pues estemos obteniendo al menos los ingresos esperados, ¿no? Si no está ocurriendo de esa manera, pues tenemos que tomar ciertas decisiones para ver cómo logramos, eh, o bien, cómo hacemos para recuperar esos ingresos que habíamos planeado, o bien ajustar a la organización a ese nivel de ingresos, ¿no? Entonces, y luego están los egresos. Los egresos, pues son, otra vez, contra lo planeado, pues tenemos un cierto nivel autorizado de egresos, de los gastos que vamos a realizar, de las inversiones, etcétera. Pero si el nivel de ingresos no es el esperado, pues entonces los egresos se tienen que ajustar, ¿no? Por algún lado se tienen que ajustar y entonces se limitan inversiones, se cancelan ciertos proyectos, se despide personal, etcétera, ¿no? Entonces se tiene que ajustar a la organización a esa nueva realidad. Por eso son tan importantes los pronósticos que nosotros hagamos, los pronósticos de venta, ¿no? Porque de ahí parte todo el diseño de la organización. Luego viene el presentar informes mensuales o anuales de la ejecución o de la operación. Entonces, ¿qué es esto? Pues que los estados financieros, pues la función financiera es responsable de elaborarlos, presentarlos y llevar un análisis para que la toma de decisiones se facilite y entonces se pueda ajustar la organización a las nuevas realidades, ¿no? Se tomen decisiones y efectivamente se ajuste la organización a esa nueva realidad, que puede ser positiva, puede ser negativa, ¿no? Y la otra sería elaborar proyecciones de ingresos y gastos estimados para hacer un presupuesto. Eh, Esto, o sea, la elaboración de proyecciones, ¿no? Significa que vamos a elaborar estados financieros proyectados, ¿no? Lo cual significa que es, si continuamos desempeñándonos como hasta ahora, nuestra tendencia va a ser la siguiente y por lo tanto los resultados que vamos a obtener en el siguiente periodo sería eh, tal, ¿no? O en un horizonte de tiempo que se haya definido. Entonces, eso nos sirve para ver si hay que ajustar algo, ¿no? Si hay en la tendencia, en algún plazo de tiempo, pues puede haber algo que no hayamos detectado y que entonces nos sirva para reajustar o hacer algo, tomar alguna decisión para encauzar nuevamente la organización, ¿no? Eso podría ser una. Y la otra es para elaboración de presupuestos. Si estamos pensando que estamos en un proceso de planeación, pues entonces se realizan este tipo de información, ¿no? Estos estados para ver si efectivamente estos estados financieros proyectados, de acuerdo a las premisas que estamos viendo en el mercado, es decir, si el mercado se comporta de esta manera, si no tenemos este tipo de circunstancias, si la ley no cambia, si, qué sé yo, ¿no? Tomamos ciertas premisas, ¿no? Después de haber analizado tanto el entorno interno como el entorno externo, y entonces elaboramos estos estados financieros
proyectados, ¿no? En base a escenarios. Entonces, estos escenarios se realizan en base a unas ciertas premisas, como las que acabo de mencionar, y decir, bueno, ese sería el escenario 1, el escenario 2, el escenario 3, ¿no? Y les asignamos probabilidad a cada uno de los escenarios de que puedan ocurrir, de que efectivamente así es como se va a comportar. Y por lo tanto, la empresa se comportaría de esta manera, de acuerdo a eso. Entonces, para eso sirve para planear, sirve también para tomar decisiones, ajustar, etcétera, qué sé yo, ¿no? Entonces, les quiero comentar que dentro de los materiales de la unidad hay varios videitos, entre ellos está un videíto que no dura mucho, pero que está muy bien elaborado, y además es corto, explica muy bien lo que es la función financiera de la empresa. Se los recomiendo que lo vean, ¿no? Bueno, la siguiente, el siguiente tema que vamos a ver es el 1.6, que es la planeación financiera. Y bueno, ya hemos estado hablando varias cosas de la planeación financiera, pero vamos a ver que la planeación financiera pues va a establecer la manera de cómo se lograrán las metas y representa la base de toda la actividad económica de la empresa. Pretende la previsión de las necesidades futuras, de modo que las presentes puedan ser satisfechas de acuerdo con un objeto determinado, que se establece en las acciones de la empresa. Entonces, final de cuentas, ya hemos hablado de alguna otra manera qué es la planeación financiera, pero la planeación financiera, ¿no? Es ver hacia adelante, ¿no? Y entonces el ver hacia adelante significa que va a partir de la planeación estratégica de la empresa. Y entonces la planeación, dentro de la planeación estratégica de la empresa están todos aquellos proyectos de inversión, todos aquellos planes de cada una de las áreas, ¿no? De los que de lo que quiere realizar para cumplir, ¿no? Con los objetivos de la empresa, ¿no? Con objetivos de crecimiento, objetivos de participación de mercado, objetivos de rentabilidad, objetivos de solvencia, objetivos de apalancamiento, objetivos de producción, no sé, todos aquellos, ¿no? Y entonces para ello, pues cada área va a decir, bueno, para lograr ese objetivo en el cual me corresponde apoyar, bueno, pues yo tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que llevar a cabo estos planes, tengo que invertir aquí, tengo que llevar esta expansión, tengo que llevar a cabo estas modificaciones, tengo que reorganizar de esta manera, lo que sea. Pero todos esos planes causan o necesitan recursos financieros y para ello, pues se planea, ¿no? Decir, bueno, ok, tú quieres llevar a cabo todos estos planes, perfecto. Para eso vas a necesitar estos recursos, perfecto. Eso vale ese plan necesita esta cantidad de recursos y los necesita de esta manera, ¿no? Y se planea el flujo de recursos que va a requerir y el flujo pues supone el tiempo, ¿no? O sea, tal cantidad en tal momento. Entonces, eso es la planeación financiera. Y como he mencionado y he insistido, es que una vez que se le asignan recursos a cada proyecto, significa que se hace viable el proyecto. ¿Ok? Ahora hay que ver, la otra parte es ver si efectivamente el proyecto es rentable, ¿no? Entonces, cada proyecto, pues primero hay que hacerlo viable, ¿no? O sea, que funcione, que efectivamente se cumpla con lo mínimo para que este proyecto funcione. Después viene la fase de rentabilidad y hay que ver si efectivamente un proyecto va a ser rentable, ¿no?
para ver si efectivamente pues, le entramos o no. Bueno, entonces vamos a ver otras de las definiciones que dan otros autores. Es que, por ejemplo, la planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos, perdón, con el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo. ¿Ok? Entonces, eh, ya lo hemos mencionado muchas veces y entonces son la función financiera va a decir, bueno, se requieren tal cantidad de recursos y específicamente para cada uno de proyectos y en estos momentos, ¿no? Entonces le da una integralidad y entonces consigue todos los recursos necesarios o debe de conseguir todos los recursos necesarios que se tienen, que se van a requerir y entonces en el tiempo va a ir haciendo uso y destinarlos a cada uno de los proyectos, ¿no? Bueno, también aquí hay un video, ¿no? Hay un videíto que está muy bien hecho, está muy bien realizado, que habla de lo que es la planeación financiera. Entonces, se lo recomiendo en los recursos, aquí en los materiales, quiero decir, de la unidad. Aquí viene también este otro videito que no dura mucho y que explica muy bien qué es la planeación financiera, en qué consiste, ¿no? Entonces, básicamente, pues vamos a ver que dos aspectos clave, ¿no? Dos aspectos clave en los que se fija la planeación financiera es la planeación, por ejemplo, del efectivo, ¿no? ¿Y qué significa esto, la planeación del efectivo? Pues implica la elaboración del presupuesto de caja de la empresa. Eh, mm, Déjenme explicarlo rápidamente qué es. Bueno, déjenme si quieren, nos pasamos al siguiente, a la siguiente liga para que Zoom no me corte y explicamos lo que sería el presupuesto de caja de la empresa, ¿no? Con un ejemplito para que ustedes me entiendan, ¿ok? Pues vamos a parar aquí, vamos a detener.